Haciendo bien la clase. No han hecho consultas por el chat del WhatsApp, que tenemos 2 grupos, así que me imagino que van bien. Cualquier problema saben que yo trato de contestarla. Por ahí un domingo, si escriben la pregunta, no les contesto. Un sábado se la voy a contestar el lunes. Pero voy a tratar siempre de estar contestando las preguntas que tienen. Si estamos empezando, estos son los cimientos de lo que viene después. Lo que vimos en la clase anterior, que fue la representación de forma canónica, de la forma canónica y de la forma estándar de los sistemas de control, nos dan los pies a lo que veamos ahora, que van a ser los diagramas de flujo de señal. En estos gráficos está involucrada también lo que es la fórmula de Mason, que es una forma de obtener de diagramas complejos la función de transferencia, una fórmula. ¿Por qué decimos fórmula? Porque es mecánico. No sé si han hecho práctico o no de esto todavía, no me he fijado, pero yo les subí también un diagrama, ya vi, Sebastián, ya te doy la palabra, les subí hoy otra tarea que tiene que ver con estos gráficos, que lo vamos a hacer ni bien yo termine de exponer la parte teórica. Sebastián, ten la mano levantada. Sí, profe. Bueno, a ver si la puedo bajar la mano o se baja sola después de un rato. Ahí No está. sé si... Ahí está, Ahí está, ahí listo. está. Tengo una preguntita. ¿Se acuerda que la otra vez dio unos ejercicios para resolver para esa misma noche, que después al final dio tiempo a hacer Sí, otro que les di día? sí, 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 sí. sí. Eso lo entregué y vi que también había guía 2 y guía 3 que usted en un momento dijo, pero el profe le sube Exacto, los eso no... ejercicios resueltos, no hace falta que los suban. Exacto. Tienen fecha para el 20, ¿seguro que no hay que subirlos para mañana? Guía 2 y guía 3. Seguro que no hay que subirlo para nada, porque yo voy a controlar únicamente lo que yo se los pide. Lo que pasa es que yo primero, cuando vi los ejercicios que daba Salguero en el práctico, que lo bajé de autogestión, igual que ustedes, bajé uno y después digo, bueno, le habrá dado un modelo de ejercicio y los otros que resuelvan ustedes, pero les resolvió todos los ejercicios. No Claro. tiene sentido que lo suban. O sea, copiaron y listo, no, déjenlo nomás, no hay problema. Yo los voy a sacar en las tareas esas, ¿no? Las dejo ahí, pero no se preocupen. A ver, ¿cuál es el objetivo de la tarea? El objetivo de la tarea es que vayan siguiendo más o menos al día la materia. Porque esto se va enredando, como cualquier materia, un poquito más a medida que vamos avanzando con las clases. Pero el sistema de control, lo bueno es que si nosotros vamos siguiendo más o menos la materia, no van a tener problemas. Y a veces dejarlo al libre albedrío de ustedes que sigan la materia es malo. Entonces por eso le pongo las tareas particulares que yo considero que son necesarias para ir siguiéndola, ¿sí? Más allá de las que vaya resuelta por Salguero o no. ¿Bien? Está bien, está bien. Otra cosa, que no hagan la tarea, el único castigo que pueden tener es que le vayan mal los parciales. Pero no porque yo les ponga mal, sino porque no van a saber hacerlo. Tengan en cuenta que los parciales este año van a cambiar la metodología con respecto al año pasado. Vamos a usar la herramienta Moodle, vamos a usar la herramienta de respuestas secuenciales y van a enviar el material probatorio con las resoluciones. Entonces seguramente más de uno va a patalear por el tema del tiempo. Si ustedes no tienen claro los temas porque no han practicado, no les va a alcanzar el tiempo. O sea, ya les aviso ahora como para que quede claro, ¿no es cierto? Por eso es bueno que vayan haciendo los ejercicios que no son tanto y no tienen fecha de entrega estricta, pero sí está bueno que los hagan. Nosotros lo vamos a ir controlando, vamos dando evolución a medida que vamos viendo. Igual que las preguntas, aprovechen, pregunten, acá estamos para que ustedes aprendan. Entonces las dudas que se guardan son malos, y yo creo que este medio virtual que tenemos tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La mala es que yo no puedo tener realimentación visual de ustedes cuando hablo. O sea, ¿por qué? Porque no los veo, y no es lo mismo que estar en forma presencial. Cuando uno está en forma presencial puede ver las actitudes, las posturas, etcétera, y uno va determinando cómo seguir la clase. Acá es bastante frío, yo la clase la sigo con un determinado ritmo, que creo que es inferior inclusive a la que tendríamos la presencialidad, pero es mucho más difícil para ustedes del otro lado comprender algunos temas. Entonces, bueno, hagamos todo lo posible de ambos lados, porque la idea es que aprendan, ¿sí? Es el único objetivo que tenemos nosotros en la facultad. Bien, ¿les parece si arrancamos con el tema de hoy, que es el diagrama de flujo de señal? Voy a pasar directamente a la pantalla.
Profe, Sí, señor. Ignacio acá. Sí, Una Ignacio. pregunta. De los diagramas en bloque de la guía Sí, teórica primera, ¿puede ser que sí. haya dos formas de resolverlo? Una con todas las señales y otra ir reduciendo los bloques, haciendo simplificaciones por las tablas. Exactamente. Yo, a Llega, ver, llega a lo mismo, o sea, debería sí, llegar a lo van a mismo. llegar a la misma función. La idea, ¿cuál es del diagrama en bloque? Hay una forma de hacerlo, igual que ahora van a ver el diagrama de flujo de señal, que es inclusive más mecánico. Pero a mí, ¿qué me interesa el diagrama en bloque, dada mi experiencia con los sistemas de control? Que es importante que ustedes comprendan qué están representando las señales y cómo van obteniendo esos pequeños bloquecitos, porque lo que van a tener después ustedes en la realidad van a ser bloquecitos que cada uno va a representar un componente. Por ejemplo, un control con un PID. Van a tener un bloque del PID, van a tener otro bloque que representa el actuador. Por ejemplo, un PWM, si fuera un motor de continua. Y ese PWM tiene una función de transferencia que normalmente va a ser lineal. Con una saturación porque en algún momento se va a saturar arriba o abajo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que comprender cómo llevar esos elementos físicos a un sistema de control, comprender cómo funcionan las variables de entrada, de salida, etcétera, porque es la carencia que más veo yo en los chicos que se nos reciben. O sea, podemos tener toda la teoría en el plano S, pero nos cuesta un poquito verlo en la realidad. Entonces, con el diagrama en bloque y el análisis de señales de cada uno de los bloques, podemos ir comprendiendo mejor. La idea es hacerlo así. Claro, o Y sea, por ejemplo, sí. en los ejercicios ese, el ejercicio 3 era medio un, perdón la palabra, un quilombo. Sí, tenías El que ir para atrás, principio. para adelante, tenías que Eran correr. tres realimentaciones, una dentro de la otra. Exactamente. Y bueno, acá tengo el pizarrón, después lo vamos a dar vuelta. Tengo uno que tiene 4 realimentaciones con diagrama de flujo de señal. Claro, y por ahí, aplicando un par de propiedades, podías reducirla a esa y te quedaba un bloque con una. O sea, reemplazar una de las realimentaciones directamente por un bloque con Sí, una función de transferencia propia. Eso representaría un componente, por es ejemplo. válido. Es ¿Sí? válido eso. Sí, no hay problema por eso. Muchas gracias, profe. Bien. Vamos a arrancar entonces con lo que son el gráfico de flujo de señal y la fórmula Mason. Bueno, el gráfico de flujo de señal es lo que complementa lo que es diagrama en bloque. O sea, yo creo que este va a ser casi el último año que lo damos, y lo vamos a tomar en los finales todavía. Pero lo han sacado en algún Elogata a partir del 2010 y el 99 ya no lo traen. El cubo sí lo trae. Yo le voy a compartir el link, como compartí el link del MATLAB, tengo el cubo también para pasárselo, que ahí está bien desarrollado el diagrama de flujo de señal. El diagrama de flujo de señal, como les dije, es como diagrama en bloque, es decir, tiene su álgebra y tiene la forma de operar. Bien, 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 me hiciste acordar que no grabo. Para más, yo grabo, tengo no sé cuántas clases grabadas y todavía no he procesado ninguna. Ahí largo a grabar. Bien, perfecto. Pero les aseguro que 2 semanas antes de los parciales van a tener todas las clases subidas en YouTube. Bien, entonces como les decía antes, el diagrama de flujo de señal tiene su álgebra y tiene su forma estricta de trabajar. Y se hace, como nosotros vimos el otro día, la representación canónica y la estándar, se utiliza el mismo tipo, el mismo concepto, ¿sí? El diagrama de flujo de señal se utiliza para cualquier cosa en donde sean ecuaciones del tipo algebraica, o sea, cualquier sistema que se encuentre representado por funciones algebraicas puede ser representado a través del uso de los gráficos de flujo de señal, o SFG, que es la nomenclatura que usa en el libro. Esos gráficos representan funciones algebraicas. ¿Qué serían funciones algebraicas? Funciones en donde una salida, por ejemplo acá tenemos la salida IJ, es igual a la suma de unos coeficientes por una multiplicación de IK, donde son IK serían distintas variables, etc. ¿Sí? Eso sería una función del tipo algebraica. Otra forma de pensarlo es un sistema del tipo causa-efecto. El efecto viene asociado a un tipo de transmitancia que es el que une la causa con el efecto. Para entender un poquito vamos a ver un primer gráfico, este que está acá. ¿Sí? Esto sería el inicio de un diagrama de flujo de señal donde estos son los nodos
cada nodo puede tener una variable, y esto que está acá, el A1, 2, es la transmitancia o la ganancia, que es decir, lo que une la causa, que sería I1, con el efecto que sería I2. Tengo que poner un grafiquito antes, ya vamos a mejorar la figura. Entonces nosotros podemos pensar, o de otra forma, la salida es igual a un conjunto de ganancias por una entrada. El gráfico de flujo de señal se utiliza para sistemas lineales, ¿sí? Nosotros lo vamos a usar para el sistema LTI, pero siempre son sistemas lineales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos nosotros de una ecuación diferencial para pasar a una ecuación algebraica? Usamos la transformada de Laplace. Creo que todavía nos está faltando el tema, que es los modelos físicos de los sistemas, pero básicamente la transformada de Laplace nosotros lo usamos para llevar de un sistema que está en el tiempo, que está expresado, y su respuesta está expresada como varias ecuaciones diferenciales, aplicando la transformada de Laplace lo llevamos al plano S y pasa a ser una función algebraica. Y lo buenísimo que esa función algebraica sabemos que se convierte en la función de transferencia cuando relaciona una entrada a una salida. Es decir, el gráfico de flujo de señal se usa para representar funciones de transferencia. Relaciones entre entrada y salida, es para eso. Los elementos básicos que tiene el diagrama de flujo de señal son los nodos y las ramas, ¿sí? Igual que en diagrama en bloque, o sea, hay mucha similitud en el diagrama de flujo de señal y el diagrama en bloque. Y más aún cuando el diagrama en bloque lo hacemos a partir de la forma estándar o canónica de la función. Si yo pongo una caja donde ya tengo una función de transferencia, ahí se separa el diagrama de flujo de señal del diagrama en bloque. Pero cuando yo lo voy desarmando el diagrama en bloque, puedo obtener el diagrama de flujo de señal. Entonces se basa en nodos, que son cada uno de estos redonditos que vemos, cada punto es un nodo. Los nodos se unen entre ellos a través de esta flecha que se llama una rama, ¿sí? Esto que es A1, 2 es la ganancia o la relación que hay entre un nodo y otro. Este A1, 2 puede ser tranquilamente un S a la menos 1. ¿Sí? Puede ser un número o puede ser un S menos 1, es decir, un integrador, porque son funciones lineales, la integral es lineal. Entonces, eso se llama nodo, cada uno de los nodos, y lo que une a un nodo con otro es una rama. Arriba de la rama se expresa la ganancia de esa rama, ¿sí? Y esto es muy estricto. Es decir, la señal, igual que los diagramas en bloque, no puede viajar para atrás. O sea, la señal va de acá para acá. No puede hacer esto, ¿sí? Va siempre en un solo sentido. Vamos a hablar de algunas definiciones básicas de la jerga que se usa para hablar de los diagramas de flujo de señal, o los gráficos de flujo de señal. Profe, una consulta. Sí, señor. Los coeficientes A1, 2, A2, 2, ¿son entonces constantes o pueden ser funciones de S? Puede ser constante y pueden ser S a las menos 1. Ah, bueno, gracias. O sea, puede ser lineal, o sea, lo mismo. Puede ser una constante o puede ser una S a la menos 1. Normalmente las S a las menos 1 aparecen también ahí adentro. Vamos a ver que lo podemos usar, el diagrama de flujo de señal, para representar las funciones, los diagramas de la función de transferencia en S. Bien, el diagrama de flujo de señal después se convierte en variable de estado, en donde las S desaparecen y quedan dos ecuaciones algebraicas completas. Bien, vamos a ver entonces lo que es un nodo de entrada. Un nodo de entrada es aquel que únicamente tiene ramas que salen de él. Esto sería un nodo de entrada. Este nodo de entrada son solamente ramas que salen de ese nodo, ¿sí? Es decir, esta rama únicamente sale. Si yo acá tuviera otra rama que también sale, todo esto son todo tipo nodos de entrada. El nodo de salida. El nodo de salida es un nodo que únicamente tiene ramas que salen de él. No entran a él, simplemente salen. Entonces fíjense que acá hay un tema interesante, porque como estos diagramas son bastante estrictos para aplicar su álgebra, el nodo de salida, fíjense este nodo de salida que tenemos acá, que es I3, el último nodo que aparece,
Yo ese I3 lo puedo convertir en un nodo de salida, como hago en este lado. O sea, tiro una línea cuyo valor sea 1. Entonces, este I3 ahora se convirtió en un I4, o un I3', bueno, acá dice I3 también, pero un I4, o un I3', que tiene únicamente nodos que entran, no tiene ninguno que sale, ¿ven? Porque este nodo I3 no puede ser considerado nodo de salida, porque tiene esta rama que entra y esta rama que sale. Pero si yo a eso le pongo una salida con rama 1, esta es la salida. ¿Sí? Eso es para mantener la parte estricta o el axioma básico de decir nodo de entrada, nodo de salida. Para que claro, nodo de entrada es aquel del cual salen señales y no entran, y nodo de salida es aquel en que únicamente entran señales y no salen. No puedo hacer lo mismo para un nodo de entrada, no puedo llevarlo para un lado u otro con multiplicación igual a 1. ¿Sí? Después, un camino se denomina camino a cualquier trayectoria continua que una nodos, ¿sí? Y todas van en la misma dirección. Por ejemplo, miren este. Tengo un camino entre un I1 e I5. I1, I2, I3, I4, I5. También podría decir otro camino, A1, 2, o sea, I1 a I2, y después por acá, a I5. Puedo tener otro camino, este por este, por este, por este. O sea, siempre los caminos empiezan en un nodo de entrada y terminan en un nodo de salida. ¿Sí? Siempre las flechas tienen que seguir el mismo camino, no pueden cambiar. O sea, yo no puedo venir y agarrar, por ejemplo, por acá, e irme por este lado. ¿Por qué? Porque esta flecha vuelve, entonces tengo que ir por acá, acá, tac. O acá, salgo y me voy. ¿Sí? La ganancia de un camino, la ganancia del camino, es la multiplicación de todos los elementos que se encuentran, o la transmitancia que encuentran en cada nodo que pertenece al camino. En este caso arrancamos de acá para acá, es A1, 2, A2, 3, A3, 4 y A4, 5. Esa es la ganancia del camino. Lazo. Un lazo es cualquier trayectoria cerrada que pase una sola vez por los nodos. Por ejemplo, esto es un lazo, esto es otro lazo, este es otro lazo, acá están representados separados, ¿no? Y este es otro lazo. Vamos a cambiar de color para ese último. Vamos a poner este, a ver otro. Este. El último lazo, que es que es este de acá abajo, se arma desde acá, viene por acá, y viene por acá. Esos serían todos los lazos. O sea, yo cuando veo un diagrama de flujo de señal, ¿qué puedo ver? Los caminos directos, como vimos recién, que vengo de acá hasta acá, por acá hasta acá, o por acá hasta acá, y puedo ver los lazos, que son este, 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 o este. Este, ¿por qué no es un lazo? Ah, porque no puedo venir acá, fíjense que la flecha no tengo ni una flecha que me traiga. Entonces es importante ver la flecha cuando veo los lazos. ¿Sí? Siempre que yo trabaje con los diagramas, los gráficos de flujo de señal, es importante seguir la dirección y el sentido de la flecha. No puedo tomar una flecha al revés. Otra cosa importante, los lazos que no tienen contactos entre ellos. Son aquellos lazos que no tienen ningún nodo en común. Por ejemplo, fíjense, siempre trabajando sobre el mismo lazo, ¿no? Me gusta esto porque es práctico. Entonces tengo un lazo acá, tenía este otro lazo acá, este acá y este por acá. Los únicos lazos independientes son este y este. O sea, mutuamente excluyentes, o sea, no se tocan en ningún nodo. ¿Por qué? Porque este nodo de acá, este lazo del medio, este lazo, se toca con este lazo en este punto y con este lazo en este otro punto. Este lazo grande se toca en este punto con este lazo y en este punto con este otro lazo. Entonces los únicos dos lazos independientes son este
o este. No hay otro lazo independiente. Ahora uno pregunta, ¿para qué me interesa saber todas estas definiciones? Bueno, ahora cuando veamos cómo obtener la función de transferencia desde este sistema, vamos a ver para qué me sirven todas esas definiciones. Porque como le dije al principio, nuestra idea es obtener un mecanismo que sea automático para, de alguna forma, obtener la función de transferencia que me relaciona la salida I5 con la entrada I1. ¿Sí? Porque realmente esto podríamos hacerlo al empezar a trabajar con lo mismo que hacemos con bloque, ¿no? Porque es muy similar. Pero la idea no es usar ese mecanismo. Por ejemplo, ahí se la espera, bien. En este punto, si yo analizo el punto I1, tengo más gente. Si yo analizo el punto I1, yo tengo que I1 va a ser la suma de cada uno de estos nodos multiplicado por la transmitancia del nodo. Es decir, I5 por A51, que estará acá en la lista, vamos a poner A1, I3 por A31, está acá. I2 por A21, está acá. I5 por A51, I4 por A41. ¿Sí? Y después la salida, por ejemplo, I8 sería I1 por A18, I7, y pasa lo mismo que en los bloques. O sea, la señal que entra a I6 no afecta a I7. Es decir, no hay una vuelta de la señal que venga por el A17 hacia I1 y termina reflejándose en lo que es I7. ¿Vamos bien hasta ahora? Profe, ¿podría explicarme de nuevo la parte de lazos sin contacto? Lazos sin Esta. contacto. ¿Por qué el primer lazo es uno sin contacto? Ahí les dibujo una cosa. A ver, no es... vamos de nuevo. No es que el lazo sea sin contacto. Siempre para decir un lazo sin contacto tenés que decir sin contacto con quién. Serían como lazos excluyentes. Son lazos que entre ellos no comparten ningún nodo en común. Eso es un lazo sin contacto. O sea, no es que no tenga contacto en el sistema. Si yo analizo todos los lazos que tengo acá, veamos. Tengo este, dijimos que teníamos este, tenemos este, y después tenemos uno que viene así y hace tac, tac. ¿Sí? Son los 4 lazos que tengo en mi sistema. No hay otro lazo. Porque el otro que podríamos llegar a decir que es un lazo, choca porque tiene esta señal para este lado. O sea, yo decía, vengo por acá, sí, tac, me quiero mandar, no me dejan, no puedo, no es un lazo. Hasta ahí estamos bien. Interpretamos esos lazos. Perfecto. Que están ahí. Bien. Ahora yo quiero ver qué lazos entre ellos se excluyen. O sea, cuántos lazos hay que no compartan nada en común. Nada. O sea, que no tengan ni un nodo en común. Si yo miro, este lazo que está acá, tiene este nodo y este nodo. Eso es la parte del primer lazo interno. Este otro lazo usa este nodo, el I3 lo usa junto con este lazo, entonces ya no están excluidos los dos. Este otro lazo, que viene así, utiliza este lazo, o sea, también lo toca. Los únicos 2 lazos que no tienen nada en común son este lazo y este lazo. Porque no comparten ningún nodo. Los únicos, porque este se cierra acá y este se cierra acá. Claro, eso no tiene nada de común entre sí mismos, ¿no? Entre ellos, exactamente. No comparten nodo en común entre ellos. O sea, este lazo de acá no tiene ni un nodo común con este, porque este es I2, I3 y este es I4. Veamos, el otro lazo, por ejemplo, sería I2, I4, I3. Y este es I2, I3, o sea, ya está compartiendo I2. Si escribiéramos los lazos, los nombres de los lazos, tendríamos un lazo que es I2, I3, el primer lazo. El otro sería, por ejemplo, I3, I4. Vamos a poner una rayita en el medio que quede más, que se note que es un lazo. Claro, yo entendí, profe. ¿Estamos? Creo que la pregunta venía por el lado de que
no es que son independientes, o sea, sin contacto de forma El absoluta, sino sistema. que uno de otro. Exactamente. Claro, por ahí venía. Pero perfecto la Bien. explicación, profe. Si se entendió, sigamos entonces. Sí. Es Gracias. importante porque después van a ver cuando planteemos la función de transferencia, esos lazos aparecen como en una formulita, como quien dice. ¿Bien? Entonces, del álgebra de flujo de señal es lo mismo que antes. Si yo tengo estas tres señales así, es lo mismo que escribir I1 e I2 unido por A más B más C. De la misma forma, es como un diagrama en bloque. Ingeniero, en lo anterior usted puso que I1 en eso, I1, Sí. no, en la filmina que sigue. En esa, usted pone que I1 es entrada o salida. No, la I1 es un nodo. No es entrada ni salida, es un nodo. Claro, pero ahí es un nodo, perfecto, pero el nodo Ese ese nodo, le está ese nodo entrando, lo pongo a que es igual. Aquí es igual por el eso, nodo. A ahí la le está suma, entrando y le están saliendo señales. claro, por ese nodo. I1 no es un nodo de entrada ni es un nodo de salida. No es ninguno de los dos. Porque si fuera de entrada solo, tendría únicamente salidas, y si fuera de salida, tendría entrada. Este no es un nodo de entrada ni de salida, es un nodo genérico, donde tiene entradas y tiene salidas. ¿Y En usted por qué cualquier... pone y por qué lo pone en función de I1? O sea, ¿por qué Mirá, pone no, ¿por qué lo yo pone quiero solamente? saber, si te entiendo la pregunta, yo quiero saber cuánto vale I1. Quiero determinar el valor de I1. ¿Está? ¿Qué hago? Sumo todas las señales que aportan a I1. Y obtengo el valor. Esas señales que aportan ahí uno, usted no las toma como, o sea, no las tomo que están entrando a un nodo, sino lo tomo como algo distinto. No, si están entrando a un nodo, están entrando al nodo I1. Claro, pero no es ni de entrada ni de salida al nodo I1. Es Claro, una función de. exactamente. Ahí está la... Bueno, y un nodo de salida también es una función de. Claro. El único nodo que no es función de nada es un nodo de entrada. Ok, Todos los sí, otros nodos son entrada-salida. Fíjate, vamos a la parte de arriba que tenemos un dibujo práctico. ¿Ves? Por ejemplo acá, si yo me paro en este nodo, I2, ¿a qué va a ser igual? A I1 por A12 más I3 por A32. Todos los nodos son puntos de sumas. sí, lo entiendo. El lugar, a diferencia del diagrama en bloque, donde el diagrama en bloque nosotros teníamos un símbolo particular para punto de suma, en el nodo directamente es un punto de suma. Cada nodo, cada señal del nodo termina siendo el resultado de todos los nodos que le aportan señal, y también saca señal. Por ejemplo, si yo me paro acá en el I3, ¿I3 a qué va a ser igual? A I2 por A23 más I4 por A43. Porque son las dos señales que están entrando en ese nodo. Y por otro lado tengo las salidas. O sea, si yo quiero ver qué sale de acá, y tengo, este nodo va a aportar multiplicado por A34 a I4, y va a aportar multiplicado por A32 a I2. Pensalo como si fueran entradas a sumadores, ¿sí? Pensándolo Sí, con los operacionales. ahí lo entendí como lo quería decir. Pregunten, me gustan esas preguntas porque permiten que otros chicos que no se animaron a preguntar se saquen la duda. Entonces así funciona. Acá lo mismo. Se aplica también, en este caso, cuando yo tengo una entrada y tengo distintos nodos, la multiplicación entre la ganancia me va a dar entrada-salida. Esto es un gráfico en donde tienen la posibilidad de observar las similitudes entre los diagramas en bloque y los nodos. Fíjense que ahí también te iba a sacar la duda si llegábamos hasta este punto, en donde se ve, fíjate, tenés la entrada UDS y el punto de suma. Acá desaparece el punto de suma, simplemente aparece el nodo y las señales que entran al nodo. Acá lo mismo, acá tenemos un sistema realimentado. Ahora, el nodo siempre es punto de suma. Entonces, a diferencia de un diagrama en bloque, donde yo le puedo poner este simbolito y decir que resta,
yo siempre en el nodo son puntos de suma, por lo tanto tengo que cambiarle el signo al HDS. Entonces le pongo menos HDS en la realimentación. ¿Está bien? Fíjense que con esto también queda la respuesta de lo que planteaba el compañero de ustedes, si estos son solamente constantes o pueden ser funciones. Pueden ser funciones. Normalmente no se hace una función completa de GDS, sino que se hace un diagrama en bloque. Diagrama de flujo de señal con nodos simples. Porque ahí uno estudia el comportamiento y obtiene la variable de estado, etc. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora le vamos a dar una rosquita para que sea útil y ustedes de alguna forma lo puedan aplicar. A mí no me gusta dar cosas que no se apliquen, ¿no? Entonces, imagínense, a ver, ¿cómo hacemos para obtener la función de transferencia I1, I5 sobre I1? Que obviamente que la función de transferencia porque es la salida sobre la entrada. Se lo ve complejo, ¿no? Se puede hacer tranquilamente aplicando lo mismo que hicimos con diagrama en bloque, podríamos llegar a fabricar la función de transferencia de un diagrama de flujo de señal. Pero para nuestra suerte, Mason se tomó el tiempo y nos generó una forma de obtener de forma mecánica la función de transferencia en los diagramas, los gráficos de flujo de señal. ¿Sí? Hay una metodología, una vez que uno le agarra la mano es sencilla. El problema que tiene que es mecánica. Y como todos sabemos, el problema de la mecánica es por ahí nosotros, la falla humana es común, le erramos en algún numerito y hacemos agua y arrastramos un error hasta el final, ¿sí? Pero la fórmula es bastante sencilla. Se analizan de forma separada las ganancias de los caminos que unen entrada y salida. Se analiza de forma separada los nodos, o sea, los lazos, perdón, todos los lazos independientes, y finalmente queda una fórmula como la que estamos viendo acá. Y lo que vamos a estudiar es la formulita primero y después la vamos a aplicar, ¿sí? Donde nos dice que la relación es igual a una sumatoria de n a k, de k igual a 1 a n, donde n que son los números de caminos que existen para obtener la salida desde la entrada. Y vamos a volver para atrás para cada una de estas preguntas. Primero, ¿qué serían los números de caminos? Veamos en este ejemplo. ¿Cuántos caminos tenemos para obtener la salida de la entrada? 1, 2, 3. O sea que n es igual a 3. ¿Lo entendieron? Sí, ingeniero. Bien, perfecto. Entonces n igual a 3. Vamos a aprovechar que llegó Julián y le vamos a preguntar después de las cosas. Bien, entonces buscamos, mirando y observando el diagrama de flujo de señal, vamos a ver cuántos caminos directos existen, o caminos existen para unir la entrada con la salida. Eso es el M, primer punto. Cada uno de los M, lo escribimos de forma separada, ¿sí? Después tenemos el delta, que se expresa directamente, como le dije antes, esto es una forma mecánica de obtener la función de transferencia. Entonces, ¿cómo se obtiene el delta? Es 1 menos que la suma de la ganancia de todos los lazos individuales, ¿sí? La suma de la ganancia de los lazos individuales. Dijimos que lazos, en este ejemplo, teníamos 3. Teníamos 1, 2, 3 lazos. 4, perdón. Teníamos 4 lazos, entonces tenemos la suma de los 4 lazos. Más la suma del producto de la ganancia de todas las posibles combinaciones de 2 lazos que no se toquen. Es decir, los 2 lazos independientes. Hay sistemas que pueden tener 10 lazos independientes, con lo cual vamos a tener que hacer las combinaciones de todos. Si son 2 es uno solo. Si son 3 lazos independientes, tengo que hacer el lazo 1
por el lazo 2, más el lazo 1 por el lazo 3, más el lazo 2 por el lazo 3. ¿Está bien? Es decir, tengo que hacer todas las combinaciones posibles. Y después menos la suma del producto de toda la ganancia de 3 lazos independientes. O sea, si yo no tengo en mi sistema 3 lazos independientes, no hay nada ahí. Si yo no tengo en el sistema 2 lazos independientes, no va nada ahí, etc. Y los delta K, ¿sí?, que son estos delta K que acompañan la ganancia de arriba, son aquellos lazos que no tocan la ganancia. Por ejemplo, vamos en alguno particular, en este, para ver. Yo planteo este lazo, este no tiene ni un delta K porque todos los lazos lo tocan, porque este lazo lo tocan todos. ¿Me siguen? Todos los lazos están tocando esa trayectoria directa. Ahora probemos con la otra, vengo por esta otra trayectoria así. En esta trayectoria, yo tengo este lazo que no lo toca, y este lazo que tampoco lo toca. ¿Qué significa que no lo toca? Que no comparten ningún nodo. Entonces, en ese caso, ¿cómo me quedaría? La ganancia esta me quedaría multiplicado por 1 menos la multiplicación de estos dos, de esas dos transmitancias, arriba. Y después abajo, bueno, la fórmula que vimos recién. Pero esto va a ser mejor cuando lo veamos un ejemplo. Pero importante que comprendamos cada uno de estos términos. Entonces, para clarificarlo, el delta, que sería el delta que va abajo, o sea, el denominador de mi función de transferencia, se fabrica con 1 menos la suma de la ganancia de todos los lazos individuales, más la suma del producto de los lazos dobles, menos la suma del producto de todas las combinaciones de los lazos triples que no se tocan. Siempre el segundo término, este y este, y después el cuarto también sigue, ¿no? O sea, el cuarto vuelve a repetirse con signo negativo y el quinto con signo positivo, y siempre se van juntando las combinaciones que no se tocan. Siempre esas sumas se refieren a lazos que no se tocan. Y el delta de K son los lazos que no están en el camino de ganancia. ¿Saben que es algo mecánico? Lo que tenemos que buscar nosotros es identificar caminos directos, lazos independientes. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver entonces si es cierto. Quiero que agarren, ahí está la respuesta, ¿no? Está la respuesta porque ya se las puse, la respuesta más, creo que tengo, no es el que tengo dibujado en el pizarrón. No. Veamos, vamos a ver paso por paso. Este es el mismo dibujo que teníamos arriba. No lo quiero hacerlo, vamos a hacerlo distinto. Traten ustedes de encontrar. Vamos a hacer como que no ven esta parte de acá abajo, no la miren. Puedo volver atrás. Vamos a volver a este, que no está. Si pienso en plena esquina ya lo tienen. Entonces yo quiero que encuentren de este diagrama, quiero que encuentren la ganancia de todos los lazos directos. ¿Sí? La ganancia de lazo directo para relacionar la entrada I1 con la salida I5. ¿Lo podemos hacer? A trabajar. Encontremos primero la ganancia de los lazos directos. Cuando la tengan, el primero que la tenga, que la mande por el WhatsApp, y la vamos a ver en la fórmula final. Pueden hacer todas, de los lazos directos, y también la ganancia de cada uno de los lazos de forma separada, que son las cosas que se usan. Es decir, la ganancia, ¿cómo obtenemos? Aplicando, ¿dónde está? Más abajo, perdón. Esto, ¿sí? Cuando vemos la ganancia de un lazo, por ese ejemplo, la ganancia de este lazo que está acá, la ganancia del lazo 2, porque lo quiero llamar lazo 2, va a ser igual a A23 por A32. La ganancia de ese lazo 2 es I2, I3, I2. Todos los lazos empiezan y terminan en el mismo nodo. ¿Sí? Después tengo acá otro lazo,
que es I3, I4, I3, que es A34 por A43. Así tenemos que trabajar en cada uno de los lazos. Bien, hagan todas las ganancias de lazo, y después vamos a aplicar la fórmula de Mason. ¿Pueden abrir el micrófono para hablar o escuchan? Sí, en la UV está la presentación, pero no tiene sentido que copien la salida. La idea es ver que... La idea es que realmente van comprendiendo el tema para poder seguir avanzando. Les tiene que estar quedando algo así. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos cada una de las ganancias directas, A12 por A23 por A34, A45, después A12 por A25, después A12 por A24 por A45, y tenemos los tres modulitos que están acá. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Los lazos son los que vemos acá abajo. El lazo 1,1, que es 2,3 por 3,2, el 2,1, que es 3 por 4,3, el otro lazo que es el 2,4, 4,3 y 3,2, y el último el I4, que queda solito, que es un lazo que está cerrado sobre sí mismo. ¿Bien? Aquellos lazos que no tienen contacto, es decir, lo que hablamos de los lazos sin contacto, únicamente tenemos dos. Tenemos el primer lazo sin contacto, que sería el 2,3 y el 3,2, y el otro lazo es el A4,4. Con eso nosotros tenemos que armar ya nuestra ecuación. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Volvieron o ya están muy metidos en la hoja haciendo los lazos? ¿Puede explicar bien lo de los lazos sin contacto? Sí, lo puedo volver a explicar. Los lazos sin contacto son aquellos que no tienen contacto entre ellos. ¿Sí? Por ejemplo, los únicos lazos sin contacto acá tenés. Este no comparte ningún nodo con este lacito de acá. Con este comparte este nodo. Vamos a analizar, vos te parás en un lazo. ¿Cómo sería el análisis más simple? Me paro en el lazo este. Este lazo involucra este nodo y este nodo. Entonces ya descarto todos los otros lazos que tocan esos nodos. Entonces este lazo no lo tomo, y este lazo tampoco lo tomo porque comparte este nodo. O sea que había un lazo que tampoco se toma. El único lazo que no comparte nodo es este. Entonces este lazo y este lazo son los únicos que son excluyentes. Todos los otros comparten un nodo. Por eso tenemos que el lazo que no comparte nodo son esos dos. ¿Está bien? O sea, para analizar tienen que pararse en el lazo en cuestión. Se paran ahí y ven, quiero analizar este nodo, me paro, veo los nodos que involucran ese lazo, por ejemplo, si veo el más largo, este involucra este lazo, este nodo y este nodo. Estoy analizando este lazo de acá. Si yo analizo ese lazo, y ese lazo toca a todos, ¿está bien? Los toca a todos los lazos, entonces ese lazo va como está. O sea, no tiene excluyente con nada, no puede aparecer en la lista de los lazos sin contacto, porque los toca a todos. Si yo me paro en este otro lazo que está acá, en este de acá, toca acá, y toca acá. Es decir, toca este lazo, toca este lazo, y toca este otro lazo. Entonces ese lazo tampoco puede aparecer en un lugar donde estén los lazos que no se toquen. Si yo tuviera otro lazo acá, por ejemplo, ese aparecería este y este, porque no tienen nodos en común. ¿Se Profe, entiende? no me queda en claro el que mostró recién, el A34.
¿ese no sería también igual con el A25? A ver, ¿No pará, sería no. ¿sí? El A34, Sí, por eso ese A34 no es un lazo, no es un lazo sin contacto, ¿no? pero no sería con el A23, con el A25, perdón, Mirá, con el este A2, lazo toca acá sí, y toca acá. Los otros lazos que tenés, uno es este, ya está, ya murió. sí. Este lazo de acá tampoco, porque tocó acá. Y el otro lazo cerrado que tenés este, que toca acá. ¿Y el A25, el de abajo? No, pero ese no es un lazo, porque como le expliqué antes, tenés un problema con el lado 5. Porque el lado 5 no puede volver porque choca con esto. No puede venir en el sentido opuesto de la flecha. Por eso A25 no es un lazo. Los lazos son cerrados. Fíjate que el lado 5 no es cerrado. Entra en I1, va a I2 y se va a I5. La diferencia con los lazos siempre son cerrados. Empiezan y terminan en el mismo lugar. O El sea que A25 A25 solamente es un camino directo. ¿Cómo? A25 es un camino. Es un camino, exactamente. No es un lazo, es un camino. Esa es la diferencia entre lazo y camino. El lazo tiene que cerrarse. Continúen trabajando un poquito más para ver si sale alguna otra duda antes de volver a atacar el problema. ¿Sí? Profe, Sí. ¿puede explicar la representación, digamos, de los subíndices? ¿Cómo se lee, digamos? Sobre todo de L. Los L. Mirá, es tan relativo. ¿Por qué el L es tan relativo? Porque acá lo importante es que son ganancias de lazo, nada más. ¿Cómo lo fijas? Porque estos subíndices están relacionados con esta fórmula de acá arriba. Para que tengo que mover esto. Acá. ¿Ve? Los LI1, los LJ2 y los LK3, donde los LI1, que son todos los que son de lazos independientes, van 1, 1, tienen el 1 y cambian el I. ¿Ve? Tienen el 1 y cambian el I. Este es el I. Vamos a escribirlo arriba. Acá. Perdón. Este sería el I. Son los lazos independientes. El otro lazo, el otro que tenés, que sería el siguiente elemento, son los J2. Los J2, acá te lo muestro, guíate por este, mirá. Estos son estos son estos, y estos serían los que siguen. O sea, el I1 son los lazos de los lazos y son la ganancia de los lazos individuales. El 1-1 sería el primer lazo, vos elegir que quieras como primer lazo. El 2-1 sería el segundo lazo individual, el 3-1 sería el tercer lazo individual y el 4-1 sería el cuarto lazo individual. Son lazos individuales. Después, los que van con el subíndice 2, o sea, el 1-2, el 2-2, el 3-2, etc., indican la multiplicación de lazos que no se toquen. Siempre este subíndice, ¿verdad? Para que te sea mucho más fácil, este subíndice asocialo con la cantidad de lazos mutuamente excluyentes que necesitas para armar un término. O sea, la cantidad de lazos independientes que necesitas para armar el término. El primero necesita un solo lazo. Entonces es un 1. En el segundo necesita 2 lazos para poder armar cada término. Acordate que el segundo es la combinación de todos los lazos dobles que sean excluyentes. Si vos tenés solamente 2 lazos dobles, va a ser un solo término. Y el tercero es la combinación de todos los lazos que tenés excluyentes de grupos de A3. Significa que si vos tenés, por ejemplo, vamos a poner con números, a ver, ponemos acá. Tenemos un lazo 1, un 3, un 4 y un 5 que no se tocan, porque mi sistema tenía esa cantidad de lazos que no se tocaban entre ellos. Entonces, para el término 3 yo tengo que armar uno así,
tengo que armar otro así, y tengo que armar otro así, que son las combinaciones, y creo que me está faltando uno más, que es este con este, y con este. O sea, tengo que hacer todas las combinaciones posibles entre esos lazos que no se tocan, y meterlo dentro de esa sumatoria. En el caso de lazos dobles, vamos con el mismo ejemplo, vamos a suponer que tenemos todos estos lazos que no se tocan, esos tres así, el lazo 1, 3 y 4 que no se tocan entre ellos, entonces yo armo de a dos. Armo este con este con este y este con este. Entonces, este primero sería el L12, este segundo sería el L22, y este tercero sería el L2, el 3,2. ¿Por qué? Porque es el número 3 de a 2. El otro será el 3 de a 3, 4 de a 3. Ese es el subíndice, para eso se usa el subíndice. Para ver cuántos lazos agrupaste para generar ese término. O sea, esto que está explicado acá arriba, esto es esto, ¿sí? Estos son individuales, estos son el producto de las combinaciones de A2 que no se toquen entre ellos, y el otro es el producto de las combinaciones de A3 que no se toquen entre ellos. Combinaciones quiere decir que tenés que contemplar todas las posibles uniones que tengan. Ok, perfecto, profe, gracias. Bien, entonces con eso, con el tema que ya tenemos armado nuestras ganancias, tenemos todas las ganancias listas, tenemos todas las ganancias de los lazos individuales, el 1, el 2, el 3, el 4, y tenemos la única ganancia de los lazos que son mutuamente excluyentes, que son este y este, ¿sí? Que es esta de acá abajo. Entonces esa vamos a usarla para aplicar la fórmula. La fórmula es esta que está acá. Sería el MK, sería cada una de las ganancias multiplicado por el delta K, en donde el delta K, como vimos antes, era el delta para los lazos, que incluya los lazos que no toquen el camino. Para eso tenemos que analizar el camino 1. El camino 1, todos los lazos lo tocan. Por lo tanto, el delta para el camino 1 vale 1. ¿Sí? Porque fíjese, todos los lazos tocan algún nodo del camino 1. Ahora veamos qué pasa con el camino 2. El camino 2 que puedo seguir es este. Es este. Todos los lazos tocan el camino 2, porque hay un nodo del camino de todos los lazos que tocan el camino 2, por lo tanto también para el camino 2 el delta va a ser 1. Y el último camino, que sería el camino 3, este sí tiene este y este lazo que no lo tocan. Entonces, cuando hagamos el delta del lazo, fíjense, delta 1 vale 1, delta 2 vale 1, y el delta 3, que sería el camino más largo, tiene uno menos los dos lazos que no lo tocan. Donde uno de esos lazos es el 3,4,4,3, que sería este, 3,4,4,3, y el otro lazo es el 4,4. ¿Qué aparece acá? Esto se multiplica por el único lazo que tiene nodos, o por el único camino directo, o por el único camino que tiene nodos que no están en los lazos. Y los otros dos sí tienen todo nodo con todos los lazos, entonces vale 1. Y en la parte de abajo va 1 menos las ganancias que calculamos antes de los elementos individuales, estas tres, de 4, perdón, esta y esta, de los lazos individuales. Más, fíjense que era más la suma del producto de la ganancia de todas las posibles combinaciones de dos lazos que no se toquen. La única combinación de dos lazos que no se toquen es esta por esta. Es A2,3 por A3,2 por A4,4. Entonces, me queda más A2,3, 3,2, A4,4. Y esta ecuación
es la función de transferencia entre I5 e I1. Esta ecuación que lo armé a partir de obtener ganancia de lazo, ganancia de lazos, ganancia de camino, ganancia de lazos y la ganancia de los lazos independientes, después simplemente meterlo dentro de esa forma y ya tengo la función de transferencia. Así se hace la función de transferencia a partir de un gráfico de flujo de señal. También se puede aplicar esto a diagrama en bloque, ¿no? Pero fíjense que tiene su viajecito también hacerlo. Bien, ahora quiero que hagamos, yo le puse acá uno, porque esto es práctica, hasta que no lo hagan, esto. Esto es lo que está acá, que se los puse, el resultado final de analizar este diagrama. Ahora quiero que se pongan a hacer este diagrama. Tenemos tiempo, no tiene excusa porque recién van 7:20. Tenemos 25 minutos para resolver este diagrama y es ahí donde van a salir todas las preguntas posibles de cómo se hace un diagrama de flujo de señal. Hoy quiero que vayamos a dormir todos sabiendo hacer un diagrama de flujo de señal. Aparte, obviamente, fíjense que después le puse más ejemplos y le subí una actividad importante porque esto es simplemente práctica. Así que ahora se van a poner a trabajar ustedes. Cualquier pregunta, me paran y me preguntan, o ven, no sé cómo hacer esto, lo repasamos de vuelta, todas las veces que haga falta, pero ahora a trabajar. Saquen lápiz, papel, le dejo la presentación esta puesta, y trabajen. ¿Sí? Y consulten porque no tengo ningún problema en contestar preguntas, ya sean por WhatsApp, o por chat, o por audio. Si alguno tiene una duda puntual, que lo dibuje en el WhatsApp, que la mande y la mostramos y la explicamos, ¿sí? Entonces empecemos por resolver esto. Sí, señor, te escucho. No, una pregunta rápida, que cuando hizo el ejemplo anterior, usted encontró dos caminos que son pasan excluyentes. absolutamente por todos, pero para mí hay solamente un camino que pasa por todos los nodos, digamos, que sería el del medio. A ver, pará. No, yo no busqué que un camino pase por todos los nodos. No, fíjate que hay, mirá, hay eso se usó para la parte del numerador. Viste que en el numerador multiplica la ganancia del camino por uno menos la ganancia de los lazos que no tocan el camino. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar el primer camino, fíjate. Fíjate que hay uno solo que no toca todo. El primero va así, toca todos los lazos, ¿está bien? Ni una discusión ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Veamos el segundo. Este toca todos los lazos también. Pero el I3... pero está tocando el nodo de I4, o sea, el lazo incluye I2, o sea que ahí lo toca. El lazo es todo esto. Lo toca acá y lo toca acá. No quiere decir que toque todos los nodos del lazo. Mientras toque uno de los nodos del lazo, ya está. Ya se descartan los lazos esos, porque pertenecen al camino. Listo, perfecto, gracias. ¿Lo entendiste, Francisco? Listo, genial. Listo. Sí, perfecto. No me... Bueno, ahí lo ponemos de nuevo a la otra imagen para que puedan trabajar. Ahí está. Eso que está ahí abajo es el resultado, ¿no es cierto? I7 sobre I1.
¿Cuántos caminos directos tenemos? 2. Perfecto. A ver, Pedro. Claro, eso, Pedro, es una de las cosas que yo le comenté al principio, que a diferencia de los diagramas en bloque, acuérdense que en el diagrama en bloque ustedes ponían el simbolito este y le ponían el signo menos en este lugar. En el diagrama del gráfico de señal no hay el signo menos acá, sino que siempre es más, entonces la variable o la constante, digamos, la transmitancia, usa el signo menos. Y si ese signo menos se va a la ecuación, obviamente, si en la ecuación era menos y tu transmitancia es menos, la ecuación te va a quedar más. ¿Se entendió? Y no, pero en el ejemplo anterior no pusimos menos porque eran todo más. En este caso hay un menos, en el otro era todo más. Bien, fantástico. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? ahí, por ejemplo, donde está el delta abajo, que está calculando en la resolución, como tenemos G1 por H1, no tendría que ser menos G1 por H1 porque el H1 es negativo. Vamos a ver la ecuación. Fíjate, vos te estás olvidando de la ecuación, que la ecuación es menos. Ah, claro. Te cambia porque el H es positivo, es negativo. Es menos la ecuación. La ecuación tienen que usar esta. ¿Sí? O sea, menos las ganancias individuales de los lazos, más la ganancia de los lazos dobles, sin, que no se tocan, menos la ganancia de los lazos triple que no se tocan, etc. Y ese mismo signo hay que llevar. Entonces cuando vos tenés un menos, te cambia más. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto.
Profesor, ¿puede ser que no haya ningún lazo sin contacto? Me parece que sí hay. Fíjate. A ver qué pasa si hacemos este y este. 3 tenemos. Sin contacto entre ellos, ¿no? ¿Está bien? ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Ahora que no, lo que sí no veo que haya lazos que no tengan contacto. Hay uno solo que no tiene contacto con respecto a los caminos directos. Cuando vos haces el camino, el primero toca todos, pero el segundo te deja este lazo sin tocar. Por eso te aparece acá, en este término, este te aparece acá. Porque este lazo que viene G1 por G5, que sería este acá, G1 por G5, no toca el lazo G3. Entonces te aparece 1 menos, como H2 es negativo, 1 más G3 por H2. Profe, si terminamos, lo enviamos por el grupo a una foto de la resolución. Si me mandás una, mira, si vos podés llegar a mandarme la foto de las ganancias directas, de los L11, 21, 22, etcétera, y de la otra es más que suficiente. El resultado final es el que está acá. O sea, ahí tienen el resultado final, tiene que dar eso, ¿no? Para que ustedes se puedan usar de guía, esto del resultado está bien. Sí, ahí estaba revisando bien, creo que me dio todo. Bueno, fantástico. Mandame entonces la foto, pero que tenga las ganancias directas, la ganancia de lazo y las ganancias de 2 lazos sin contacto y la de 3 lazos sin contacto. Ahí está. Lo único que me quedó del otro lado de la hoja fue el lazo que recién puso, que no comparte nada con el camino 2, y la expresión final. Fue lo único que me quedó del otro La lado. expresión final no importa, sí lo otro, porque entonces lo mostramos en un ratito. A ver si surge alguna otra duda de los compañeros. ¿Me lo mandaste o no? Lo que sonó fue tu mensaje. Por el grupo de sistemas de control. Ah, listo, ahí estoy viendo que está. Vamos a dejar de compartir esto entonces y vamos a abrir tu WhatsApp. ¿Dónde está acá? Un segundo. Perdón, me abrí esta porquería. Ahí está. Bien. ¿Están viendo toda la pantalla del compañero? Esto fue lo que hizo el compañero recién. ¿Qué hizo? Encontró 2 lazos, 2 caminos directos, camino M1 y camino M2. Bien. Es más, le puso cómo van los nodos, la ganancia de cada uno de los lazos individuales, ¿sí? Después los lazos dobles sin contacto, y hay un lazo triple sin contacto, que es este de acá abajo, el L13. Esto está correcto. Cuando eso meten todo dentro de la misma fórmula, parece como algo muy complejo, pero fíjense que es bastante mecánico. Ustedes gráficamente obtienen la ganancia, de lazo, y gráficamente obtienen la ganancia de 2 lazos que no se tocan, de 3 lazos que no se tocan, y las combinaciones de ellos. Y con eso obtienen después una función de transferencia. ¿Alguien necesita que repasemos algo? Ahí con la mano. Sí, sí, Emilio, ahí está abierto tu chat. Abrí nomás o preguntar por WhatsApp, por chat, como quieras. Ah, los delta sub 1 y delta sub 2. Bien, perfecto. Ahí lo vemos. Vamos a dejar de compartir eso. O sea que esto está bien. Vamos a pasar a compartir de nuevo la presentación. Los delta sub 1 y delta sub 2. Estamos hablando de los deltas K, de los H, de los delta K, estos, ¿sí? Los deltas que acompañan a cada una de las ganancias
de los caminos. ¿Está bien? Esa es la pregunta, ¿no? Exactamente lo que te dice Díaz Durán, no sé si todos lo están leyendo. El delta S se hace exactamente con el mismo delta de la fórmula general, por eso se llaman iguales, en donde eliminan aquellos lazos que tocan el camino. Por eso cuando ustedes plantean, vamos en este, cuando plantean el delta para el camino principal, para este camino que está acá, toca a todos lados. Entonces ese delta vale 1. Delta que tienen que calcular para el otro camino, el camino es así, viene por acá y sale por acá. Este camino no se toca, este lazo no se toca, por lo tanto este lazo aparece en el delta, en 1 menos delta. Fíjense que en la fórmula general, ahí aparecen los deltas. ¿Sí? El mismo delta, solamente que no se toman en cuenta aquellos lazos que son tocados por el camino. Por eso sale distinto. Los lazos que son tocados por el camino no se toman en cuenta. No sé si quedó claro, Pedro. Bien, o sea que vos cuando hacés el delta S de arriba tenés que fijarte qué nodo o de qué lazo cerrado los nodos no son parte del camino, entonces ese lazo cerrado en particular va a ser parte del delta. Sí, a ver, el procedimiento es más o menos así. Primero hacer todas las ganancias de los lazos, después hacer, primero ganancia de caminos directos, ganancia de lazo, y después hacer la ganancia de los lazos dobles, que son excluyentes, y de los triples, que son excluyentes. Después lo que haces con el camino que hiciste, te fijas qué lazos no están dentro del camino, y los pones en el delta que va en el numerador. Ese sería el paso. Pero vos lo podés armar como vos quieras, mientras termine de completar todo, pero me parece que hay varias formas que sirven. Así que son pasos mecánicos, y para eso es necesario practicar. Por eso les va a doler la mano de hacer los ejercicios que les puse. Estos dos son parte de los ejercicios que ya les puse en la guía. Yo voy a hacer lo mismo que hice con este. Les voy a pasar el resultado de los ejercicios para que ustedes también puedan hacer una autocorrección de los ejercicios. ¿Sí? Que me parece que es más práctico. Ustedes con los resultados finales pueden ver si le está dando lo mismo que a ustedes. Y les voy a marcar cuáles son los distintos L para que le quede más claro. ¿Está bien? Bien, hasta acá es donde íbamos a llegar hoy según nuestro cronograma. Así que nos vamos a ver el próximo lunes para ver actuadores, sensores y empezar con los modelos matemáticos de los sistemas físico, electrónico, hidráulico, etc. Pongan los legajos en el chat y seguimos en contacto con el WhatsApp, que es la forma más práctica, más allá de los mails, todo. O si no, pueden mandar un mail, que también creo que todos tienen mi correo ya, así que no hay problema. Recién estamos empezando, vamos a empezar a caminar, después se complica un poquito más, pero no mucho más. Aquellos que se fueron y dejaron el celular puesto, vengan y manden en el chat el legajo, ¿sí? Tendría que poner como un cronómetro, era 10, 9, 8, 7, 6. Ingeniero, una consulta. Sí, señor. A mí no me quedó muy claro lo de los lazos sin contacto, ahí se me hace como un quilombo, pero... Ahí lo vemos. Bueno, perfecto. Gracias. Lo vemos, no hay problema, si yo no me entero, o sea, es por la pregunta de ustedes, si no había pregunta me iba, pero si no, si estoy acá. El lazo sin contacto, ¿qué es un lazo sin contacto? Aquellos que no comparten ningún nodo. Lazo cerrado sin compartir nodos, ningún nodo. Fíjate que acá tenemos un lazo, que es este. Tenemos otro lazo, que sería este. Y tenemos otro lazo que es este. Después hay uno más que está. ¿Sí?
Siempre el lazo, acordate que empieza y termina en el mismo lugar. Esos son los 4 lazos que hay en el sistema. Porque fíjate, uno empieza en I2, I3, I4, I5 y vuelve por este canal a I2. El otro empieza I2, I3 y vuelve a I2. El otro I4, I5 y vuelve a I4, etc. ¿Hasta ahí estamos bien, Lautaro? Sí, sí, hasta ahí vengo bien. Bien, veamos. Entre este primer lazo de I6, ¿hay algún contacto con algún otro lazo? ¿Algún nodo de contacto? No, ninguno. Entonces ese lazo es un lazo excluyente con respecto a todos los otros. ¿Sí? Porque este no tiene contacto con ninguno de los otros. Entonces cuando vos haces la combinación de 2 lazos excluyentes, tenés que hacer este con este con este y este con este. ¿Está bien? Porque para él son Bien. excluyentes todos. Ahora veamos, analicemos este otro, el grande. Este grande lo único que tiene es el H4, pero ya lo hicimos recién. Porque toca este y toca este. Porque comparte con este primero, comparte este nodo, y con este último comparte este otro nodo, y este también. O sea, comparte prácticamente todos los nodos. Entonces este lo descartamos porque no tiene ni una excluyencia. Comparte nodo con todo. Analicemos esto otro chiquito. Este de acá no comparte ningún nodo con este. Por lo tanto, este es excluyente con este. Se multiplica G1 por G3. O sea, G1H1 por G3H2, que tiene que estar por acá. Acá. G1H1, G3H2, ¿ven? Este elemento de acá. Porque estos dos son excluyentes. Y este por este ya lo hice. Y este por este también lo hice. ¿Por qué son excluyentes? Porque no comparten ningún nodo. Vos te parás en el lazo, te fijas, ¿comparte un nodo? No comparto ninguno, listo, son excluyentes, los multiplico. ¿Comparte un nodo? No comparte, los son excluyentes, los multiplico. Y así vas pasando por cada uno de los lazos. Te parás en el largo, mira, este es con este, pero ya lo multipliqué, ya está. Este que es 1, G1, G2, G3 por H3. Este que está acá. En algún lado eso también está multiplicado por H4, si no me equivoco tiene que estar un poquito más abajo, que yo no lo veo porque están las caras nuestras del Zoom. Claro, yo lo entiendo perfecto cuando los lazos son excluyentes entre sí, pero se me complica para llevar eso a la fórmula, digamos, del delta. Como que no entiendo, hay que multiplicar cuando son excluyentes entre sí las ganancias, o sea, es como eso se me complica. Y Eso, bueno, pero reflejarlo es en lo que la me está fórmula. diciendo. Me lo está diciendo bien, es así. Por eso vos armás esta tablita con las ganancias, ¿sí? Estas son las ganancias de cada uno de los lazos de forma individual. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Las tres ganancias estas son del lazo individual. Y este lazo de acá es excluyente de este de acá, que sería el A44 multiplicado por la ganancia de este lazo, que A23 por A32. Y si vos te fijas en lo que está ahí abajo, esto. Esta. A23 por A32 es con esta de acá. ¿Cuál es? Esta por esta de acá. O sea, esta ganancia por esta ganancia. Esa es la parte excluyente. O sea, vos armás primero de forma individual cada ganancia del lazo, que es para cerrar el lazo. Es propia de cada lazo. Después multiplicas toda esa ganancia que no comparten nodo. Y vas armando tu tablita de 2 que no comparten nodo. Y después multiplicas las 3 que no comparten nodo. Y después las 4 y así. Y armás tu tablita. Y después eso lo metés directamente en la fórmula acá. Acá o acá. Acá si es 2 y acá si es 3. Si es 2 va acá. Si es 3 va acá. Pero siempre son las ganancias de los lazos. Importante que veas y entiendas la excluyencia, cómo son excluyentes este con este. ¿Por qué? Porque no comparten nodo. En cambio, este con este comparte un nodo y este con este comparte un nodo. Y esto también comparte nodo. Entonces estos dos se multiplican. Y ya te queda como el segundo elemento de esto. Acá. Bien, perfecto.
Perfecto, profe, gracias. Vamos a ver, hay que pensarlo mientras hace el ejercicio. Cualquier duda, preguntas, ¿sí? No hay ningún problema. Bárbaro, gracias. Dale. Bueno, hasta luego y los espero entonces el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal.